Soy una eterna fan de Hello Kitty y hace mucho tiempo quería compartirles este video. La quiero tanto que hasta tatuaje tengo. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo una simple gatita blanca sin boca llegó a convertirse en un símbolo global y tener un lugar especial en el mundo del anime? Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Te invito a dar un paseo conmigo por su historia, evolución y cómo logró influir en la animación japonesa y mucho más allá. Todo comenzó en 1974 en Japón, cuando la empresa Sanrio buscaba lanzar una nueva línea de productos adorables. Fue entonces cuando la diseñadora Yuko Shimizu dio vida a un dibujo simple pero entrañable. Una pequeña gatita blanca con orejas redondeadas, un gran moño rojo y sin boca. Sí, sin boca. Y eso fue totalmente intencional. Sanrio explicó que era para que la gente pudiera proyectar sus propios sentimientos en ella. Así nació Hello Kitty. Su debut oficial fue en una pequeña monedera de vinilo. Nada presagiaba que ese personaje se convertiría en un ícono cultural global, pero algo tenía, una especie de magnetismo puro que hacía que la gente simplemente se enamorara de ella. Aunque el mundo la conoce como Hello Kitty, su nombre completo es Kitty White. Según su biografía oficial, nació el 1 de noviembre en las afueras de Londres. Tiene una hermana gemela llamada Mimi, que usa un moñito amarillo al lado opuesto. Le encantan las tartas de manzana de su mamá y su grupo sanguíneo es A. Y aunque muchos creen que es una gata, Sanrio aclaró en su momento que no lo es del todo. Es una niña caricaturizada que se parece a una gatita. Raro, ¿no? Pero así es el mundo de Sanrio, lleno de detalles curiosos y explicaciones poco convencionales. Hello Kitty no solo fue un éxito por su diseño, fue parte fundamental de un movimiento estético que definió a Japón y luego al mundo, el kawaii, que significa tierno, adorable o cute. En plena exposición de la cultura pop japonesa, Hello Kitty se convirtió en la reina absoluta del universo kawaii. Y ahí entra la estrategia maestra de Sanrio. No se limitaron a vender peluches o útiles escolares. Hello Kitty fue licenciada en miles de productos, desde lápices hasta licuadoras, desde ropa hasta aviones. Y sí, hay un avión de Hello Kitty. Fue la primera vez que un personaje animado trascendía tanto más allá de la animación. Se convirtió en una marca, un estilo de vida, una cultura. Aunque nació como un personaje de merchandising, la fama de Kitty era tan grande que no tardó en dar el salto al mundo animado. La primera aparición significativa fue en los años 80 con Hello Kitty's Fairy Tale Theater. En 1987, una coproducción entre Japón y Estados Unidos. Esta serie presentaba a Kitty y sus amigos actuando parodias de cuentos clásicos como El Mago de Oz o Blancanieves. Fue emitida en inglés, pero tenía esta estética encantadora del anime. A lo largo de los años, Sanrio fue produciendo más contenido animado protagonizado por Kitty. Algunos ejemplos. Y por supuesto, Kitty también ha tenido múltiples OVAs, películas educativas y participaciones en festivales escolares. Aunque sus animaciones no son los típicos animes shounen o shoujo que solemos comentar, sí forman parte de la vasta categoría de anime infantil que ha tenido enorme influencia. Más allá de sus propias series, Hello Kitty ayudó a consolidar una estética en el anime. Su influencia se percibe especialmente en los personajes chibi, esos con cabezotas y cuerpos pequeñitos, en los colores pastel, en los fondos suaves y la música alegre. Todo este ambiente adorable y acogedor de muchos animes infantiles no existiría sin Kitty abriendo camino. Además, no son pocos los animes que han hecho referencia o guiños a Hello Kitty, ya sea como parodia o como homenaje. En Lucky Star, por ejemplo, hay varias menciones a la cultura kawaii de Sanrio. En Gintama hay un episodio hilarante donde se parodia a Kitty como parte del humor absurdo del show, sin olvidar a los Sanrio Boys, en el que uno de los personajes tiene a la gatita como su personaje favorito. Otro impacto importante ha sido el desarrollo de personajes femeninos icónicos. Kitty es, en cierto modo, la abuela espiritual de muchas heroínas adorables del anime. Pensemos en Usagi Tsukino de Sailor Moon, que tiene esa combinación de ternura, dulzura y poder, o en Sakura Card Captor, que mezcla lo kawaii con la valentía.
Hello Kitty ayudó a establecer que lo lindo no está peleado con lo fuerte ni con lo memorable. También ayudó a normalizar lo adorable como algo aspiracional, no solo infantil. En Japón y en todo el mundo, y me incluyo por supuesto, es común que adultos lleven mochilas, llaveros o agendas de Kitty sin que nadie los juzgue. La estética kawaii trascendió la edad, género o nacionalidad. Eso es poder. Una de las cosas más impresionantes es cómo Hello Kitty se convirtió en embajadora cultural. Fue uno de los primeros personajes japoneses en conquistar Occidente sin necesidad de cambiar su esencia. No tuvo que hablar más fuerte, ni pelear con monstruos, ni tener poderes mágicos. Solo fue adorable, y eso fue suficiente. En ese sentido, abrió camino para otros personajes como Pikachu, Doraemon o incluso Totoro. Todos llegaron a un mundo más preparado para aceptar lo japonés gracias a Kitty. Incluso ha sido utilizada como símbolo diplomático. En 2008, Hello Kitty fue nombrada embajadora de turismo japonés. También ha aparecido en campañas sociales sobre donación de órganos, prevención del cáncer y hasta en alianzas con Naciones Unidas. Hello Kitty no se quedó en los 80s ni en cuadernos escolares. Se adaptó a todas las eras, incluso a la digital. Tiene videojuegos en todas las plataformas imaginables, desde Game Boy hasta Nintendo Switch. También ha protagonizado apps, juegos de móvil y hasta NFTs. Sí, Kitty se metió en el blockchain. En redes sociales tiene millones de seguidores y no solo niños pequeños. Adultos, adolescentes, influencers de moda, cantantes K-pop, artistas, todos han encontrado en Hello Kitty un símbolo estético, nostálgico o simplemente tierno que pueden hacer suyo. Y claro, los memes no se hicieron esperar. Hay una subcultura entera de memes de Kitty con frases icónicas, de humor ácido o con estética vaporwave. Es increíble cómo un personaje que nació para representar la ternura infantil también puede encajar en el universo del humor millennial y la cultura de Internet. Llevan algunos datos curiosos y poco conocidos de Hello Kitty que seguro te van a sorprender. En 2014, un pequeño muñeco de Hello Kitty fue enviado al espacio como parte de un proyecto de estudiantes japoneses. Literalmente conquistó el universo. En lugares como Japón, China, Malasia y Estados Unidos hay cafés y hasta hoteles temáticos de Hello Kitty, con todo ambientado en su universo. Sí, en serio, Hello Kitty and the Band fue un concepto musical con versiones rockeras de canciones infantiles. Varias veces en el fanart. Existen múltiples creepypastas donde la historia de Hello Kitty se convierte en algo oscuro, desde teorías sobre su origen demoníaco hasta versiones gore. Nada de esto es oficial, claro, pero habla del nivel de apropiación cultural que la gente tiene sobre el personaje. Kitty ha aparecido en ropa de diseñadores de alta costura como Yohji Yamamoto, Balenciaga o Swarovski. ¿Quién dijo que lo kawaii no podía ser fashion? Si algo ha demostrado Hello Kitty a lo largo de los años es que puede adaptarse a todo, y cuando digo todo, lo digo en serio. Uno de los fenómenos más divertidos y curiosos de los últimos años ha sido ver cómo esta adorable gatita se ha fusionado con personajes de otros universos del anime, creando colaboraciones tan improbables como exitosas. Y es que, ¿quién no querría ver a Hello Kitty vestida de Sailor Scout o acompañando a Goku en una nube voladora? Estas alianzas no solo han sido jugadas maestras del marketing, sino también un guiño perfecto a los fans que aman ambos mundos, lo tierno de Sanrio y la intensidad del anime clásico o moderno. Aquí te cuento algunas colaboraciones más llamativas y algunas que tal vez ni sabías que existían. Una de las colaboraciones más épicas fue con Neon Genesis Evangelion. La serie, conocida por su oscuridad psicológica, dilemas existenciales y batallas apocalípticas, tuvo su versión kawaii con Hello Kitty como piloto de Eva. En esta línea, Kitty se disfrazó de Rei Ayanami, Asuka Langley y hasta Shinji Ikari, con sus característicos trajes Black Suite. Incluso hubo mercancía con fusiones entre Eva Unit 1 y Hello Kitty, lo cual parece una locura, pero funcionó. La mezcla de lo sombrío con lo adorable fue un éxito en ventas y un objeto de colección para fans de ambos mundos. Otro crossover sorprendente fue con Mobile Suit Gundam. Para celebrar el 45 aniversario de Gundam y el 45 aniversario de Hello Kitty, Bandai lanzó una colaboración donde se mostraban a ambos iconos enfrentándose y luego haciéndose amigos como buenos protagonistas de anime. La campaña incluyó videos animados donde Kitty se transportaba al universo Gundam y trataba de entender por qué había tanta guerra.
Fue una manera brillante de contrastar el mensaje pacifista de Hello Kitty con el conflicto bélico constante de la franquicia Gundam. Además salieron figuras, peluches, camisetas y hasta kits de Gunpla, modelos armables con la versión Hello Kitty Mecha, o sea, una Kitty robótica demasiado genial. La colaboración con One Piece fue otra bomba. En esta edición especial, Hello Kitty y sus amigos se vistieron como los miembros de los Sombreros de Paja. Kitty como Luffy, My Melody como Nami, Keroppi como Chopper, una ternura total. Este crossover incluyó desde llaveros y tazas hasta ilustraciones especiales para eventos de Sanrio Puroland y Universal Studios Japan. El objetivo era celebrar la amistad, los sueños y las aventuras, valores que ambas franquicias comparten, aunque desde ángulos muy distintos. Otra colaboración que enamoró fue la que tuvo Naruto Shippuden. Hello Kitty se convirtió en una ninja más de Konoha, vestida con el clásico uniforme de Naruto Uzumaki y acompañada de versiones de Sanrio de personajes como Sasuke, Sakura o Kakashi. Esta colaboración destacó en productos de papelería, bolsas, accesorios, especialmente dirigido a fans que crecieron con Naruto pero siguen amando el universo tierno de Sanrio. En una colaboración más reciente, Sanrio y Boku no Hero Academia se unieron para crear ilustraciones exclusivas de los estudiantes de la UA, con sus contrapartes Sanrio. Por ejemplo, Deku aparecía con Pochako, Bakugo con Bats Maru y Uraraka con My Melody. Kitty, como no podía ser de otra manera, se emparejaba con All Might. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y el merchandising se agotó en tiempo récord. Fue una muestra más de que Kitty tiene ese toque mágico para hacer que cualquier crossover funcione. La clave está en que Hello Kitty es lo suficientemente versátil para adaptarse a cualquier universo, sin perder su esencia. Su diseño minimalista y simbólico permite que conviva con mundos tan contrastantes como el drama existencial de Evangelion o la acción desenfrenada de Dragon Ball. Además, estas colaboraciones apelan directamente a la nostalgia. Muchos de los fans de anime crecieron con Kitty como parte de su historia. Así que verla junto a sus personajes favoritos actuales genera un clic emocional inmediato. Por si fuera poco, Sanrio ha perfeccionado la fórmula del fanservice kawaii, lanza productos ilimitados, diseños exclusivos y sabe exactamente cómo tocar el corazón del fandom, con campañas visualmente atractivas y emocionalmente efectivas. Con estas alianzas, Hello Kitty no solo demuestra que sigue vigente, sino que también se ha ganado el título honorario de otaku. Es capaz de meterse en cualquier universo sin perder su moñito ni su estilo. Es un ejemplo de cómo un personaje puede romper barreras, géneros, estilos y hasta siglos. Así que ya sabes, si ves a Hello Kitty pilotando un EVA, lanzando un Kamehameha o gritando Date Bayón, no te sorprendas. Ella ya conquistó el kawaii, ahora también quiere conquistar el anime. Después de sumergirme en la historia de Hello Kitty, su evolución y sus 1001 rostros, no me queda otra cosa que rendirme ante su magia. No lo digo con tono cursi, lo digo con absoluta admiración. Hay muy pocos personajes en el mundo, no solo en el mundo del anime, que hayan logrado lo que Kitty ha conseguido. ¿Por qué Hello Kitty sigue vigente después de 50 años? Porque puede convivir con amantes tan distintos como Evangelion, Naruto, One Piece, sin perder su esencia. ¿Cómo es que sigue siendo un icono kawaii, pero también un símbolo cultural profundo en algunos rincones del planeta? La respuesta, creo yo, está en su simplicidad y su capacidad infinita de transformación. Hello Kitty no necesita hablar, ni tener grandes arcos argumentales, ni superpoderes. No necesita dramas ni batallas. Ella simplemente es. Y eso, en un mundo saturado de estímulos, gritos y poses forzadas, resulta profundamente refrescante. Además, hay algo casi terapéutico en su diseño, redondo, suave, sin expresión fija, con espacio para que cada quien proyecte sus emociones. Sanrio no diseñó solo un personaje, diseñó un espejo emocional. Y como si eso fuera poco, Hello Kitty fue, y sigue siendo, una gran puerta de entrada al universo del anime para muchos niños alrededor del mundo. Antes de que entendiéramos lo que era un shonen, un mecha o un slice of life, ya estábamos viendo a Kitty en la tele, en nuestras loncheras o en esas pegatinas que decoraban todo lo que tocábamos. Hoy Hello Kitty es más que un personaje, es una marca, una industria, una estética, pero sobre todo una compañera de vida para millones de personas. Niñas, niños, adultos, abuelas, artistas, diseñadores, otakus, cantantes, médicos, gamers, todos han tenido en algún momento algún vínculo con ella. Es parte de nuestra infancia, pero también de nuestra adultez.
porque su mensaje, que se puede vivir desde la ternura, desde la empatía, desde lo simple, nunca pasa de moda. Y en el mundo del anime, aunque no sea una heroína de batallas, Kitty es una pionera. Ayudó a consolidar una forma de contar historias desde lo visual y emocional. Influenció estilos, paletas de colores, tipos de trazos, construcción de personajes y más. Abrió caminos para que lo kawaii fuera tomado en serio, para que un personaje adorable pudiera tener tanto peso como uno épico, para que lo femenino no se limitara a ser un estereotipo, sino que se celebrara como una fortaleza. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos. Antes de despedirme, aquí te dejo otro video que seguramente te gustará. Nos vemos.